Ya, acordémonos de algunas de las propiedades de la transformada de Laplace. Ahí están las funciones eh, que tienen transformada de Laplace en la columna derecha. E elevado a t es 1 partido por s menos a. El coseno hiperbólico de AT es s partido por s cuadrado menos a cuadrado. Seno hiperbólico de AT es a partido por s cuadrado menos a cuadrado, con la condición s mayor que módulo de a. Coseno de AT es s partido por s cuadrado más a cuadrado, con s mayor que 0. Seno de AT a partido por s cuadrado más a cuadrado, con s mayor que 0. T elevado a es gamma de a más 1, s de a más 1. Ahí está definida la función gamma. T elevado a la n es n factorial s elevado a la n más 1. 1 es 1 partido por s, t 1 partido por s cuadrado, t cuadrado es 2 partido por s cuadrado. Y la transformada de Laplace de t elevado a la menos un medio es raíz de pi partido por s. Vamos a agregar una más acá porque la voy a tener que ocupar, pero la vamos a dejar como problema después. Y es esta que está acá. Un segundito, déjenme buscarla. La tengo, creo que la tengo agregada por aquí. Acá está. Esta transformada que está aquí, la vamos a agregar arriba. Entonces, la transformada de Laplace de t elevado a la n, e elevado a t partido por n factorial, y se calcula las otras. La vamos a agregar en el acá arriba como 11. Déjenme. Agregar una 11 acá. Espérenme un segundo. Entonces, esta era. Déjenme ver un segundito. Ya no aquí. E elevado a AT, T a la N. Esto lo voy a dejar como tarea. Partido por n factorial. Entonces, eso tiene transformada en Laplace 1 partido por s menos a elevado a la n más 1. Así. Entonces, con esa característica, con esa propiedad, vamos a volver al problema que habíamos planteado el otro día, ¿no es cierto? Queríamos resolver eso. Teníamos una ecuación diferencial original. Bueno, en realidad, no sé si la anotamos arriba. Déjenme ver si está anotada en algún lado o... No, me equivoqué. Queríamos calcular la antitransformada de Laplace de esa función que está acá. Eventualmente esto puede ser una ecuación algebraica que se obtiene de aplicar la transformada de Laplace sobre una ecuación diferencial. Pero veamos cuál es la antitransformada de esto, es decir, encontremos la función y cuya transformada es esta cosa que está acá. Acuérdense que esto por fracciones parciales se podía escribir como a partido por s menos 2 más bs más c partido por s cuadrado más 4 más ds más e partido por s menos 1 al cuadrado, y uno de ustedes incluso me hizo un comentario
aquí que en realidad esto es A1 partido por S menos 1 más, por ejemplo, A2 partido por S menos 1 al cuadrado, lo cual es correcto, pero si junto a las dos se obtiene esto, en general. En general, si tengo un polinomio de grado 2 abajo, en S, entonces arriba, para poder trabajar con fracciones parciales, arriba tengo que tener un polinomio a lo más de grado, un grado menor que el de abajo. ¿Sí? Aquí debería ser de grado n-1, por eso es que lo escribo así. Independiente que efectivamente esto se puede descomponer como una constante partido por S-1 más otra constante partido por S-1 al cuadrado. Y en el estricto rigor, cuando veamos la solución del problema, lo vamos a usar de todas maneras. Entonces, la primera, ¿qué es lo que quería determinar uno primero? Quiere determinar el coeficiente A que está acá, ¿no es cierto? Entonces, GDS es el numerador de esta expresión, de esta fracción, y HDS es el denominador. Entonces, si uno se fija, I es GDS partido por HDS, es decir, eso es A partido por S menos A más WDS. WDS es todo lo que está acá. ¿Okay? Si es que lo describo en términos de la descomposición en fracciones parciales. Si multiplico este I que está aquí por S menos A, que es una raíz, una raíz que voy a suponer que aparece solamente una vez, entonces me queda S menos A GDS partido por HDS. Al multiplicar el lado derecho desaparece el S menos A y me queda más S menos A multiplicado por WS, que es esta expresión de acá. Esta expresión de acá no tiene numeradores, perdón, denominadores en donde aparezca, se pueda descomponer o tenga como componente del polinomio un monomio de la forma de S menos A, como producto. De tal manera que si hacemos tender S a A en esta expresión de acá, esto es distinto de cero, esto es cero. Así que me queda que el límite cuando se tiende a de S menos A, G de S partido por H, S es el A que está aquí. Así que la constante la puedo obtener inmediatamente si tenemos una raíz que aparece solamente una vez, o tengo inmediatamente el coeficiente A que acompaña a esta fracción parcial de acá. En este caso, si multiplicamos, ponemos S menos 2, GS partido por HS, obtenemos esto, se van el S menos 2, ¿no es cierto? Se cancelan, así que lo que está abajo se transforma solamente en 2 al cuadrado más 4, 2 menos 1, estoy sustituyendo con A igual 2 ahí. Este es A igual 2. El 2 menos 2 desapareció, así que no hay un 0 que aparezca. Y sustituyendo arriba con S igual 2, aparece esa expresión que está ahí, sumando queda 4, abajo queda 8, eso es un medio solamente. Recuerden, aquí al multiplicar, acá desapareció el S-2 que estaba abajo y quedó solamente esa expresión. Arriba quedó el GDS que ahora estoy evaluando en el 2. Así que el A que estaba buscando es el 1 medio que está ahí. Así que ese es el A. Ahora en general, si yo multiplicara, si llegara a suceder que al multiplicar GDS partido por por HDS por S menos A me diera una cosa que tuviese la forma 0 partido por 0, entonces aquí puedo aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, que es lo que dice que este límite de aquí va a ser igual al límite, pero ahora con la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Y si hacemos eso, acá queda límite cuando se tiende a de S menos A, G de S, HS, estoy suponiendo que de la forma 0 partido por 0. Entonces queda límite cuando se tiende a de S menos A, G, S' partido por H' de S. Y si derivo arriba, esto no es la derivada de un coeficiente, la derivada de lo arriba partido por la derivada de lo de abajo. Queda la derivada de S menos A es 1 por G de S, ahí está, G de S. Después queda es más S menos A por la derivada de G de S, así que me queda C menos A G' de S, dividido por H de S.
Y estoy suponiendo que H' ahora de A es distinto de 0. Se lo habíamos puesto el otro día. No sé si está agregado acá o no lo agregué, pero hay que agregarlo. Hay que suponerlo. Entonces, si tenía una expresión de tipo 0 por tipo 0, entonces finalmente, y aquí me faltó el G'. Bueno, aquí sobrevive solamente el G de A, ese es 0, así que me queda G de A partido por H' de A. Esa es otra manera de obtenerlo en caso que tuviese una forma del tipo 0 partido por 0. Pero eso es una nota al margen. Aquí ya obtuvimos el A igual a 1/2 en el caso del ejemplo específico. Entonces, en el ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Que I es 1 partido por 2, S menos 2, ese era el A era 1/2, más el doble de S, es decir, todo lo que sobra. Así que si le aplicamos L a esto, que a L de I, como L es L-1, perdón, la transformada inversa de Laplace, quiero ver de qué funciones provienen estas expresiones que están acá en S. Como esa también es lineal, entonces queda L-1 de I es 1/2, que es la constante que sale afuera de 1 partido por S menos 2, más L-1 de omega o W de S. Y ya sabemos que 1 partido por S menos 2, que es la transformada de Laplace de qué cosa, es la transformada de Laplace de E elevado a 2t. Acuérdense que la transformada de Laplace de E elevado a t es 1 partido por S menos A. Así que lo que queda calcular ahora es L-1 de esto que sobra acá. ¿Qué es lo primero que aparece, o lo que viene después? Es una fracción que tiene abajo un polinomio, S² más 4, y ese tiene raíces complejas, ¿no es cierto? Tiene la raíz S² más 4 igual 0, tiene raíz 2i y raíz menos 2i. Entonces, donde i es la base de los complejos. Entonces, veamos cómo se resuelve ese problema entonces. Entonces, supongamos que alfa es una raíz compleja repetida del denominador. Entonces, si eso es una raíz compleja, el alfa barra, aquí estoy suponiendo que no está repetida, el alfa barra también lo es. Sabemos que si tenemos un polinomio, ¿no es cierto? S cuadrado, el polinomio S² más 4 igual a 0. Sabemos que si tiene la raíz alfa, también tiene la raíz menos alfa, el conjugado de alfa. Entonces, si alfa es igual a 2i, es una raíz, entonces el conjugado de eso es menos 2i. Si volvemos acá, ahí tenemos las dos raíces, ¿cierto? Alfa igual 2i y alfa barra igual menos 2i. Esto es inmediato. Entonces, el bs más c partido por S² más 4 lo podría descomponer en m partido, ya que sé que esto es s menos i por s más 2i. Anotémoslo ahí con rojito para que quede más claro. Esto es S menos 2i por S más 2i. Entonces, sencillamente descomponemos acá en m partido por S menos 2i más un n partido por S más 2i. Pero si uno se fija, aquí en el numerador está el conjugado de este que está acá. Entonces, es razonable pensar que en realidad este término que está aquí, en realidad es el conjugado del m anterior, dividido por, que también es un número complejo, dividido por el conjugado dividido por s más 2i, aquí que es el conjugado del alfa. ¿No es cierto? Este es alfa. No, eso es s menos alfa. Y este es S menos alfa conjugado. Ahí está. Así que, bueno, vamos a escribir el bs más c partido por S² más 4 como m partido por S menos 2i más m barra o m conjugado partido por S más 2i.
Entonces basta determinar el m nomás, porque el que va a aparecer aquí es el conjugado del m, como número complejo. Entonces, como esta es una raíz que no está repetida, usemos el mismo procedimiento que usamos antes con la raíz real. Multipliquemos g de s partido por h de s por s menos 2i para eliminar en el numerador la raíz que me molesta. Entonces queda al final, si la eliminamos, al multiplicar acá abajo que era, acá abajo es s menos 2i por s más 2i. Así que esa se va a cancelar con esa. Pero acá, fíjense, me queda s menos 2i multiplicado por, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tengo arriba? ¿Qué es el i ahora? El i es 1 medio s menos 2 más este omega de s que está acá. Así que tengo que multiplicar a todos lados. Me queda s menos 2i, 1 partido por 2, s menos 2, más s menos 2i, ahora por m partido por s menos 2i, más r barra partido por s más 2i, más lo que sobrevive del ws, que es s menos 2i de s más e partido por s menos 1 al cuadrado. Todo esto que está aquí, ¿no es cierto?, es el omega de s. Todo esto que está acá abajo está multiplicado por el s menos 2i. Entonces, si hacemos tender el s a 2i, fíjense, este se hace 0, este se hace 0, este también se hace 0, porque este no tiene raíz abajo s menos 2i, así que eso es distinto de 0 si reemplazo aquí por 2i. Así que eso se hace 0, ahí está el 0. Este de acá también se hace 0. Al multiplicar s menos 2i por este m barra partido por s más 2i y evaluar en s igual 2i, este también se hace 0. Así que sobrevive solamente este que está aquí. S se cancela con s y me queda m. Así que el límite cuando s tiende a 2i de s menos 2i partido por g de s partido por h de s es el m. Pero ¿qué es g de s partido por h de s? Acordémonos que era 5s cubo menos 17 cuadrado más 17s menos 2. Y abajo está s menos 2, s menos 2i, s más 2i y s menos 1 al cuadrado. S menos 2i se va con ese s menos 2i que está acá, se cancelan, y ahora tengo que evaluar en s igual 2i toda esta expresión. Al evaluar queda 5 por 2i al cubo, menos 17 por 2i al cuadrado, menos 17 por 2i menos 2, y abajo queda 2i menos 2, 2i más i, y 2i menos 1 al cuadrado. ¿Qué cosa es ese 2i menos 1 al cuadrado? Elevado al cuadrado, me queda 4i cuadrado, es un cuadrado binomio, 4i cuadrado menos 4i más 1, i cuadrado es menos 1, así que aquí queda menos 4, más ese 1 es menos 3, y aquí me queda menos 4i, así que eso es menos 3, menos 4i, ahí está. Y acá me queda 2i menos 2, multiplicado por 2i más 1, entonces eso es sencillamente menos 8, menos 8i. Y si sumamos todas estas cosas y juntamos, queda 66 menos 6i partido por 8 menos 56 más 56i. Pueden repetir los cálculos si quieren, pero son bastante engorrosos. Bueno, y 66 menos 6i es 6 por 11 menos i, y abajo factorizo por 8, por menos 8, me queda menos 8, 1 menos 7i. Y para eliminar el complejo abajo, multiplico por su conjugado arriba y abajo de esta fracción, 1 más 7i, 1 menos 7i. Así que esto es 1 más 7 al cuadrado, 1 más 49, son 50. Ese 6 con ese menos 8 se simplifican, queda menos 3 cuartos, abajo 50, y acá 18 más 76i. Multiplicando estas expresiones por este complejo por esto, queda eso que está ahí. Así que el m, finalmente, si multiplico por menos 3, por menos 3, queda menos 54 dividido por 200, 4 por 50 son 200, menos 228 partido por 200i, y simplificando un poco más, queda menos 27 partido por 100, menos 57 partido por 9, por 4, aquí está 57 por 4, dividido por 50, así que finalmente el resultado es menos 27
partido por 100 menos 57 partido por 50 por i. Y el conjugado lo obtenemos inmediatamente, ¿no es cierto? Es sencillamente cambiar el signo menos aquí por signo más, así que m conjugado es 57 partido, menos 27 partido por 100 más 57 partido por 50 por i. Así que lo puedo reemplazar ahora. ¿Cómo se ve el i? El i se ve así, 1 partido por 2s menos 2, más m partido por s menos 2i, más m barra s más 2i, más lo que sobra del omega s, del doble s, que es de s más c partido por s menos 1 al cuadrado. Bueno, si yo quisiera inmediatamente calcular el i de aquí, el i de dónde viene, de qué función viene esta expresión que está acá, esta transformada de Laplace, entonces aplico antitransformada de Laplace, ya sabemos que esta viene de la función 1 medio elevado a 2t. M es una constante que ya conozco, entonces como L menos 1 también es lineal como la transformada de Laplace, aquí me faltó menos 1. Ahí me faltó más 1. Entonces queda m L menos 1 de 1 partido por S menos 2i, y aquí queda m barra L menos 1 de 1 partido por S más 2i, más L menos 1 de esto que está acá, que todavía no lo conozco. Pero L menos 1 de S menos 2i es E elevado a 2it. Si uno extrapola un poquito, fíjense, acá arriba, ¿ya? La transformada de Laplace de E elevado a t es 1 partido por S menos a. Si el a fuese complejo, uno puede extender este resultado a los complejos. Si aquí dijera E elevado, si este fuera un número complejo, esto también es cierto. ¿Okay? Entonces, solamente que va a ir acompañado por un i. Entonces, fíjense, aquí la raíz, aquí el elemento, el a es 2i. Entonces, la antitransformada de Laplace, o la antitransformada o la inversa de la transformada de Laplace es e elevado a 2it, L menos 1 de 1 partido por S menos 2i es e elevado a 2it. Y acá L menos 1 de 1 partido por 2, 1 partido por S más 2i es e elevado a menos i 2t. ¿Qué es e elevado a 2it? Es coseno de 2t más i seno de 2t. ¿Qué es e elevado a menos i 2t? Es coseno de 2t menos i seno de 2t. Entonces toda esta expresión que está aquí es m por coseno de 2t más i seno de 2t, y esta que está acá es m barra o m conjugado coseno de 2t menos i seno de 2t. Entonces sumemos, queda 1 medio de L elevado a 2t. Al sumar, fíjense, aquí aparece L elevado a 2it, aquí aparece el coseno de 2t. Así que lo que estoy sumando son estas dos cosas que están acá, ¿ya? M coseno 2t más i seno 2t, más m barra coseno 2t menos i seno 2t. Así que sumo lo que no tiene i, entonces queda m coseno 2t más m barra coseno 2t, es 2m, es m más m barra, perdón, coseno 2t más i, después queda m menos m barra seno 2t. ¿No es cierto? Más L menos 1 de S más E partido por S menos 1 al cuadrado, que todavía no conozco. Pero M más M conjugado, acuérdense que si uno tiene un número complejo, X más, a ver qué pongamos, supongamos que tenemos el número, tenemos Z igual, no, ¿qué letra pongo aquí? U más IB, entonces Z conjugado, ¿qué cosa es? Es U menos IB. O sea, eso es la parte, también se puede escribir así, eso es la parte real de Z más I, la parte imaginaria de Z. Eso es la parte real de Z menos I, la parte imaginaria de Z. Entonces, si lo sumo, Z más Z conjugado, ¿qué cosa es? Al sumar me queda 2 veces la parte real de Z, y Z menos Z conjugado es, sumo, fíjense, sumo S con S y me queda
No, el otro lo resto, perdón, es con resta, estoy restando, me queda 2 veces la parte imaginaria de z. Así, y multiplicado por i. Así. Entonces, fíjense qué es lo que tenía aquí. Aquí tengo m más m barra más i m menos m barra. Así que m menos m barra es 2 veces, aquí está, eso que está ahí, y m más m barra es la parte real de m. La parte real de m y estos dos, y por la parte imaginaria de m. Entonces queda 1/2 de elevado a 2t más 2 veces la parte real de m, coseno 2t, SI con SI es y cuadrado es menos 1, con el menos es más, me queda 2 veces la parte imaginaria de m por el seno de 2t, más el menos 1 de s más e, eso es un e, parece un t, partido por ese menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, esto se transforma en, ahora voy a reemplazar acá, sencillamente voy a multiplicar la parte real de m, que es lo que era m, ahí está el m, m menos 27 partido por 100 menos 57 partido por 50. La parte real de m es esa que está ahí. Esa es la parte real de m. Y esta que está acá es la parte imaginaria de m. Entonces, si quieren, la parte real de m es igual a menos 27 dividido por 100. Y la parte imaginaria de m es menos 57 dividido por 50. Entonces, parece que me equivoqué, no estoy seguro. Me da la impresión de que ahí debería ir un signo menos. No, pero esa es 2 veces la parte imaginaria. Déjenme ver arriba. Eso tendría que ver. Hay que verlo ahí. Pero para no demorarme, lo voy a dejar escrito nomás. Lo vamos a revisar después. Entonces, aquí no tengo claro si son menos o más. Me voy a apurar un poquito. Ya me va a quedar menos 57 partido por 25 o más seno de 2t más L menos 1 de por S más C partido por S menos 1 al cuadrado. Ya, entonces está casi resuelto el problema. Falta calcular la transformada de la plaga inversa de S más E partido por S menos 1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Un segundo. Ya, fíjense que aquí, déjenme ver si... antes de calcular eso, antes de calcular eso, no, aquí está bien. Ya, aquí hay una raíz repetida, ¿no es cierto? El 1, aquí hay una raíz repetida. A igual 1 es raíz repetida, ¿no es cierto? Fíjense que el exponente aquí es 2. Así que eso es S menos 1 por S menos 1. Está repetida 2 veces. Entonces, ¿qué pasa con las raíces repetidas? Supongamos que A es una raíz repetida m veces del h de S, o sea, del denominador. O sea, h de S tiene un factor S menos A elevado a la m. Entonces, acordémonos que aparece el S menos A la m abajo. Voy a mirar solamente este pedacito de acá. Entonces miremos lo siguiente. Tenemos B1 S elevado a la m menos 1. Tenemos un polinomio arriba que tiene un grado menor que el que está abajo.
Así que queda B1 S a la M menos 1 más B2 S a la M menos 2 más BM menos 1 S más BM. Y eso debería poder escribirlo como A1 partido por S menos A más A2 partido por S menos A elevado al cuadrado más AM S menos A elevado a la M. Si quisiera descomponerlo bien, tal como me comentaron ustedes el otro día. Entonces, fíjense que, espérenme un segundo. Bueno, aquí se puede enredar un poco uno porque voy a usar el HS y el GDS en forma indistinta. Voy a deber borrar yo aquí una cosita. El problema es que aquí le estoy llamando GDS, es esta expresión que está acá arriba. Entonces, aquí podría tener algún problema. A ver, espérenme un segundo. Antes de ver eso en forma general, déjenme ver el problema. Fíjense, tengo ds más c partido por s menos 1 al cuadrado. Eso lo puedo escribir como d por s menos 1 más 1 partido por s menos 1 al cuadrado más se que está ahí. Si divido por s menos 1 al cuadrado, me queda d por s menos 1 al cuadrado, s menos 1 partido por s menos 1 al cuadrado, que se van a cancelar, más d más e partido por s menos 1 al cuadrado. Estas dos constantes que está aquí las puedo juntar en una, que es lo que comenté el otro día. Entonces, a esta le voy a llamar a 1 y a esta le voy a llamar a 2 después. Así que ds más c partido por s menos 1 al cuadrado es a1 partido por s menos 1 más a2 partido por s menos 1 al cuadrado. En este caso, el a, que es la raíz, es 1, esta que está acá, y m es igual a, y el exponente acá, el máximo, es 2. Entonces, fíjense, este es QDS. Aquí ya saqué la raíz. La saqué. Así que este es un nuevo QDS. QDS sacada la raíz. Tengo que sacarla. Me queda 5s al cubo, 5s al cubo menos 17s más 17s menos 2 partido por s menos 2, s cuadrado más 4. El s menos 1 al cuadrado lo saqué. Este QDS no es el QDS original. ¿Okay? Es un QDS, pero en donde ya está sacada la raíz acá abajo. Es igual acá. Si miran acá, finalmente aquí la estoy sacando. Entonces, pero prefiero mostrarle el ejemplo primero para mostrarle después la fórmula general. Entonces, fíjense, estoy tratando este problema específico. ¿Okay? Entonces, extraída la raíz, me queda 5s cubo menos 17s más 17, ahí hay un cuadrado. A mí me parece que hay un cuadrado. Esperen un segundo. Sí, ahí hay un cuadrado. Esto es un poco complicado, esto es un poco engorroso, y enredoso. Ahí va. Ya, entonces, esta cosa que está aquí, es esta cosa que está acá. Vamos arriba ahora. Fíjense, si la raíz se repetía m veces, entonces en la expresión esta que está acá, esa es igual a 1 partido por s menos a 2 partido por s menos al cuadrado, más am partido por s menos am. Así que lo que me interesa es calcular a1, a2, am. Okay. Si multiplico s menos a elevado a la m por g de s, dividido por el h de s, eso me va a quedar a1 s menos a la m menos 1. Fíjense, el a1.
Si multiplico por S menos A a la M, aquí me va a quedar S menos A a la M menos 1. Y el último que está acá, me va a quedar S A elevado a la M, S menos A elevado a la M. Se me va a ir. Y me va a quedar un resto, este es el original, y me va a quedar un resto que es voy a poner así. Este sí es el original, este sí es el GS original. Me va a quedar un resto que es un omega chanfle acá arriba, omega S multiplicado por S menos A a la M, que no se anula en A igual 0. Entonces, si ahora a esto le llamo QDS y evalúo en A, este va a desaparecer, van a desaparecer todos los anteriores que están aquí y me va a quedar solamente el AM, que es igual al Q evaluado en el A. Esa es la idea general. Este sí es el GDS original. El GDS original dividido por el HDS original, multiplicado por el SA, S menos A a la M, me va a quedar toda esta expresión que está aquí, por este producto que está acá, A1, S menos A la M menos 1. Aquí me faltó agregar me faltó agregar ese término que está ahí. Ese. Entonces, me va a quedar esta suma que está acá, más ese omega chanfle, S menos A la M, y cuando evalúen A, eso me va a quedar A sub M. Si derivo con eso calculo la sub M. Si derivo Q una vez con respecto a S, pero Q es esto, ¿cómo me va a quedar? Tengo que empezar a bajar las derivadas, ¿no es cierto? Entonces me queda. Aquí hay aquí hay una pequeña cosa que tengo que. Aquí tengo que bajar, ¿no es cierto? M-1, aquí arriba, me queda -1 a 1, S menos a la M menos, M-2, ¿no? Y acá también tengo que derivar. Después me queda el siguiente M-3. Y así sucesivamente hasta que derive el último. El A sub M era una constante, así que desaparece y me queda solamente la AM-1 libre de S menos A. Así que cuando evalúe en A SQ', me va a quedar solamente A-1, AM-1, A sub M-1. Y derivando en forma consecutiva, se va a tener que A sub M-2 es Q segunda evaluado en A partido por 2 factorial. El AM-K va a ser la derivada késima de Q evaluado en A partido por K factorial. Y el K va a variar entre 0 y M-1. Entonces, la regla en general para calcular los A sub M va a ser esta que está acá. Entonces, lo que uno hace es formar esta expresión que está aquí, ¿cierto? Bueno, esto lo tengo que dejar expresado. Formar esta expresión que está aquí y después empezar a derivar sencillamente lo que tenga que derivar. Y eso es el GDS partido por el HDS. Bueno, se ve complicado, pero no es complicado. Mire. Miremos acá en el ejemplo. Acá dice ds más c partido por c menos 1 al cuadrado. Eso tiene la forma A1 partido por S menos 1 más A2 partido por S menos 1 al cuadrado. Entonces, en ese caso, A igual 1, M igual 2. El Q de S es esta expresión que está aquí, pero fíjense, ya lo multipliqué por S menos A al cuadrado. Así que desapareció el S menos A al cuadrado de la expresión general. Así que el Q de S es 5S cuadrado menos 17S cuadrado más 17S menos 2 partido por S menos 2, S cuadrado más 4. Entonces el AM, que es el A2, es Q evaluado a nano. ¿Cuánto vale A? Es 1. Y si uno lo evalúa A, pone 1 aquí, eso es menos 3/5. Por otro lado, fíjense, Q de S es alfa S partido por beta S. El alfa S es eso que está ahí y el beta S es eso que está acá abajo.
Entonces alfa S es 5S cubo menos 17S más 17S cuadrado menos 17S menos 2. Y beta de S es S menos 2, S cuadrado más 4. Si derivo Q de S una vez, eso es alfa prima S, beta S, menos beta prima S, alfa S, partido por beta S al cuadrado. Entonces, alfa prima de S, ¿qué cosa es? Es 15S cuadrado menos 34S más 17. Y beta prima de S es S cuadrado más 4 menos S menos 2 por S, por 2S. Y después tengo que evaluar Q' en 1. Evalúo Q' en 1, hagan ustedes mismos el cálculo, les queda menos 5 por menos 2, menos 3 por 3, digo por 25, y finalmente uno tiene que A1 vale 1 partido por 25. Así que A1 partido por S menos 1 más A2 partido por S menos 2 al cuadrado es 1 partido por 25, 1 partido por S menos 1, menos 3 quintos, 1 partido por S menos 1 al cuadrado. Si uno le aplica la antitransformada de Laplace a estas expresiones que están aquí, 1 partido por 25S menos 1, menos 3 quintos por 1 partido por S menos 1 al cuadrado, y sabiendo que L menos 1 también es lineal, igual que la transformada de Laplace, queda 1 partido por 25, L menos 1, 1 partido por S menos 1, menos 3 quintos, L, 1 partido por S menos 1 al cuadrado. Pero recordémonos de la tabla que L menos 1 partido por de 1 menos S menos A elevado a la n más 1 es T elevado a la n, el elevado a T partido por n factorial. Entonces, se obtiene lo siguiente, que L menos 1 de 1 partido por 25 S menos 1 es 1 partido por 25, y usando esta formulita, aquí le puse n, bueno, aquí el n es 1, así que, perdón, el n es 0, porque aquí es n más 1, y si es 0, aquí me queda 0 factorial, t elevado a la 0 es 1, n factorial es 1, y aquí me queda e elevado a t nomás. Así que ahí aparece e elevado a t. El segundo queda 1 partido por S menos 1 factorial. El menos 3 quintos es una constante que sale afuera, así que aquí sí que el n es 1, así que aquí queda t elevado a 1, e elevado a 1 por t, dividido por 1 factorial, que es 1, así que queda t por e elevado a t. O sea, el resultado final es 1 partido por 25, e elevado a t, menos 3 quintos t elevado a t. Y si factorizo por e elevado a t, eso es 1 partido por 25 menos 3 quintos t. Si ustedes se fijan, este es el A1, y el menos 3 quintos, completito, pongámoslo, borrémoslo acá. Voy a poner más. Este es a la 2. O sea, uno podría escribir esto como elevado a t a 1 más a 2t, así. Entonces, si uno generaliza la fórmula general, el L menos 1 de A1 partido por S menos A 2 partido por S menos A al cuadrado, más AM partido por S menos A elevado a la M, es sencillamente E elevado a T A1 más A2T más AM partido por M menos 1 factorial T elevado a la M menos 1. Y eso es una cosa que les voy a dejar como tarea para que demuestren. Entonces, finalmente en el ejemplo, ¿cómo se ve esto? Si reemplazamos todas las cosas, el I de T es un medio de elevado a 2t menos 27 partido por 50 elevado a t más 57 o menos elevado a t más elevado a t 1 partido por 25 menos 3 quintos t. Entonces, tienen finalmente cuál es la función tal que si lo aplico la transformada de Laplace me da exactamente... Bueno, esto es engorroso porque es mucho cálculo y la verdad es bien latoso, pero es la forma de calcular estas cosas, ¿no? Nunca vaya a pedir algo tan elaborado como eso, porque es demasiado. Pero esa es la idea general. Ahora, ¿qué pasa si las raíces son repetidas?
son complejas y repetidas. Bueno, es exactamente lo mismo. Esto no lo vamos a demostrar, pero lo vamos a anunciar. Supongan que tienen que alfa es una raíz compleja repetida m veces. Si alfa es una raíz compleja repetida m veces, alfa barra también aparece m veces. Entonces, van a aparecer términos de este tipo, igual que en el caso de la raíz real, pero ahora se van a repetir con alfa y con alfa barra m veces. Entonces van a tener que calcular la antitransformada de cosas como A1 partido por S menos A, más A2 partido por S menos, perdón, A1 partido por S menos alfa, A2 partido por S menos alfa cuadrado, más AM partido por S menos alfa elevado a la M, y acá alfa conjugado igual a 1 conjugado S menos alfa conjugado, más A2 conjugado S menos alfa conjugado al cuadrado, hasta AM conjugado S menos alfa conjugado, ahí me faltó, elevado a la m, pero no tienen que calcular las dos veces porque basta que calculen a 1, a 2 hasta m nomás. Y después estas que están acá son exactamente los conjugados de las anteriores, así que no debiese haber problema. Es igual que el problema que está acá, cuando calculamos los m, ¿no es cierto? Cuando calculamos los m, déjenme ver dónde lo pusimos. Aquí. Habíamos supuesto primero que era de la forma m partido por s menos 2i más n partido por s más 2i, pero obviamente este es el conjugado de lo razonable es pensar que si este es el conjugado de este que está acá, esta debiese ser el conjugado de esto que está acá. Así que eso es m partido por s menos 2i más m barra partido por s más 2i. Así que basta determinar una de las dos. En este caso el m. Entonces déjenme ver aquí por qué me salió un menos. En mérito a la exactitud. Déjenme hacer el cálculo por acá. Déjenme mis calculillos. Pero no está bien. Está bien, a ver. ¿Dónde lo anoté? ¿Por qué le puse un menos afuera acá? No, aquí está malo. Ahí era más. Ahí era más. Ahí era más. Entonces me queda i por i al cuadrado es menos 1. Y la parte imaginaria de m era menos 57 partido por 25. Con el menos que está del i cuadrado me queda más. Está correcto. Estaba correcto ese resultado. Así que no hay que arreglar nada. Ya, esto es, insisto, esto es engorroso, entonces voy a dejarles un número apreciable de problemas para que los traten de resolver, pero la idea no es hacer ecuaciones diferenciales que son muy complicadas, de tal manera que estén horas de horas calculando fracciones parciales. A ver, veamos algún ejemplo que tenga disponible aquí. A ver, aquí hay uno. A ver si alcanzamos.
resolver, apliquémosle directamente una ecuación. Y segunda más 9i igual coseno de 3t con i de 0 igual y prima de 0 igual 0. Dejemos todo 0 para que se cancele todo de una vez. Entonces, si aplicamos la transformada de Laplace a los dos lados de la ecuación, entonces, ¿cómo queda esta cosa? L de i segunda más 9i. Bueno, esto está fácil porque no tengo que aplicarle la i' más 9i. ¿No? Eso es L de i segunda, ¿no? Más 9 veces L de i. Y a la derecha queda L coseno de 3t. Pero ya sabemos que L coseno de 3t, a esto lo llamamos L de i, ¿no es cierto? No. Dejémoslo así, ¿no? ¿Cuánto es el L coseno de 3t? Eso es S partido por S cuadrado más la raíz al cuadrado, ¿cierto? De las tablas, S cuadrado más 9, ¿no? Así que, ¿y qué cosa es L de i? L de i segunda. Eso ya lo habíamos visto. Eso es S cuadrado, L de i, menos S de i 0, que es la función, menos i' de i 0. Entonces, ese señor es 0 y ese es 0. Así que, ¿cómo se ve la ecuación algebraica que va a quedar? Entonces, esto es S cuadrado. Voy a subir porque se me van a caer las hojas y no quiero perder tiempo en... Aquí da S cuadrado L de i más 9 L de i, que es lo mismo que S cuadrado, perdón, que es lo mismo que S cuadrado más 9 L de i igual S partido por S cuadrado más 9. Y aquí tengo varias raíces complejas, tengo raíces complejas repetidas, ¿cierto? Tengo L de i entonces es igual a S partido por S cuadrado más 9. Aquí choco. Al cuadrado. Así que aquí m, el m, la potencia, ¿no es cierto? Es 2. Ya, y por lo tanto, escribamos lo que tenemos que escribir. ¿Cuánto vale? Escribamos qué es lo que es Q. Fíjense, el Q, ¿dónde lo puse? Se me perdió. El Q es S menos A, en este caso al cuadrado, por G de S partido por H de S, ¿cierto? Entonces, ¿qué era H de S partido por G de S? Es S partido por S cuadrado más 9 al cuadrado.
Entonces, ¿qué es el Q de S? Voy a poner aquí. Lo voy a escribir de nuevo. Sí, porque tengo que escribirlo con la descomposición de las raíces. Tiene dos raíces, ¿no es cierto? Tiene S menos 3i al cuadrado por S más 3i al cuadrado. Entonces, tiene dos raíces. Dos raíces. Alfa es igual a 3i y alfa barra es igual a menos 3i. Entonces, Q de S voy a multiplicar por es S menos 3i elevado a la m, que aquí al cuadrado, por h de s g de s. O sea, eso me queda S partido por S más 3i al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que es el A2? O sea, el AM es A2. Es sencillamente Q elevado en alfa. Así que me queda arriba 3i, es Q elevado en 3i. O sea, queda 3i dividido por 3i más 3i es 3i. Abajo el i cuadrado va a ser es 6i cuadrado, que es menos 1. Entonces me queda menos 1 medio i. O menos y medio, si querés. Pero está al cuadrado lo de abajo, perdón. Bueno, anoto ahí. 3 más 3 son 6 por 3, son 36. Disculpen. Harta diferencia. Así que esto me queda menos i partido por 12, ¿no? Ahí está. Ya. Así que el A2 es menos i partido por 36, menos i partido por 12. ¿Y cuánto vale el 1? El A1. Bueno, A1, ya lo habíamos dicho, hay que derivar, es Q' de S, es Q' evaluado en la raíz. Es Q' derivada de la raíz. Entonces, a ver, Q' de S, ¿cuánto queda? Si Q de S es Q de S es S partido por C, eso que está ahí. Entonces nos queda la derivada de S, abajo me queda S más 3 y a la cuarta. Arriba queda S más 3i. Lo de abajo por la derivada de S, que es 1, menos el S por la derivada de este cuadrado que está en el denominador, ¿no es cierto? 2S más 3i. Así. Ya, y si uno hace el cálculo, a ver, me queda S cuadrado más 2 más 6SI. Eso es una S, ¿no es cierto? Voy a anotar nomás. Esto es, no sé si está bien.
menos S más 3i dividido por S más i al cubo. Con factorizaciones y todo lo que hay que hacer. Bueno, ahí se puede sacar un S más 3i al tiro, ¿eh? A ver. Para hacerlo más fácil. Ahí se puede factorizar por S más 3i de inmediato, no me doy cuenta. Así que aquí me queda S más 3i menos 2S. Claro. Y acá me queda S más 3i a la cuarta. Así que ahí se va 1 y me queda S más 3i al cubo. Así que aquí queda menos S, efectivamente, más 3i. S más 3i al cubo. Así que Q' evaluado en 3i. ¿Cuánto es? Queda un lindo 0, ¿no? Me queda menos 3i aquí, más 3i, un 0. Por lo tanto, ¿cómo se escribe? Tengo aquí L de I. ¿Es qué cosa? La fracción parcial, S partido por S cuadrado más A cuadrado, ¿cierto? Es como queda escrita. Queda 0. S de la 1 partido por S menos 3i menos 1 partido por 12 o i por partido por 12 S menos 3i al cuadrado. Eso es un 0, así que eso es menos i partido por 12 por 1 partido por S menos 3i al cuadrado. Ya, y si uno sigue, insisto, con la categorización de extender los resultados que están en la tabla a los números complejos, donde dice A, entonces, por ejemplo, donde decía acá, en la reglita que pusimos al final, en la última, si aquí pusiéramos un complejo, aquí también debiésemos poner un complejo. Después de las demostraciones vamos a dejar como tarea eso, vamos a ver que eso resulta también, que eso es así. Así que eso implica que I debiese ser la función I, la antitransformada de eso que está ahí. Si ustedes quieren es menos I partido por 12. L menos 1, le llamamos alfa, eso, ¿no es cierto? Eso menos alfa al cuadrado. Así que, y esta, como una extensión a los complejos, es sencillamente déjenme ver. Pero esta es con la raíz alfa nomás, ¿eh? Antes de eso, no, aquí, perdón, me adelanté mucho. Aquí tengo una de las raíces nomás. Me faltó algo. Perdón, disculpen. Aquí me faltó algo. Como les dije, había que calcular. Me faltó algo. Entonces, claro.
Me falta los A1, los A1 barra y el A2 barra. Entonces, A1 barra es 0 y A2 barra es, ¿cuánto valía A2 acá arriba? Menos I partido por 12 es I partido por 12. Ahí sí. Ahí sí. Así que L de I es, aquí tengo que poner I partido por 12 ahora, y con la otra raíz, la conjugada. Me faltaba esa, ¿no? Claro. Así que borremos aquí. Nos quedan 2 minutos. Y aquí me queda más I partido por 12, L menos 1 de 1 partido por S más 3. Ahí sí. Ahora sí. Ya, y esta tiene como antitransformada con la extensión que yo les dije. Esta es T por E elevado a 3 y T. Y esta es T elevado a menos 3 y T. Así que esto debe ser igual a menos I partido por 12 T elevado a 3 y T más I partido por 12 T elevado a menos 3 y T. Así que la solución de la ecuación diferencial es esa que está ahí. Y si uno escribe, si uno usa la descomposición si colocamos E elevado a 3 y T como coseno de 3T más I seno de 3T y E elevado a menos 3 y T igual a coseno de 3T menos I seno de 3T, es fácil verificar que I es igual a T sextos, se van a ir un montón de cosas, seno de 3T. Y esa va a ser la solución del problema.